Uno de los temas más calientes a la hora de hablar con una persona evangélica es el tema del papado. Automáticamente cuando se habla del papa es un rotundo no. No está eso en la escritura, no está eso en la escritura. En esta oportunidad vamos a ver un fragmento de una predicación del famoso pastor John MacArthur, donde habla de un famoso pasaje, Mateo capítulo 16, en donde Jesús le otorga a Pedro las llaves del reino. La pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significan las llaves del reino? En este video no pretendo demostrar la sucesión apostólica, no pretendo demostrar la sucesión de obispos de Roma, ni nada por el estilo. Simplemente pretendo que, a la luz de la Escritura, discutamos qué significado tenía esto. ¿Cuál era la jerarquía de Pedro? ¿Qué era Pedro delante de los demás apóstoles? ¿Acaso Pedro era uno más del montón? ¿O era alguien que se destacaba? ¿Qué es lo que creía Jesús respecto a Pedro? Todo eso me gustaría que lo discutamos, dado que el principio del papado se halla en el ministerio de Pedro y cómo Jesús interactúa con él. Fíjense qué es lo que opina John MacArthur de este famosísimo pasaje. Presten atención, vamos. But there was one final glimpse of Peter that stands out, and it's Matthew 16 again. And in Matthew 16, verse 19, I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall have been bound in heaven. Whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. Now, what is that? What do you mean? Well, I'm going to give you the ability to unlock the kingdom. And borrowing language from rabbis, the rabbis used to say, you are either bound in your sin or loosed from your sin. Binding and loosing was rabbinic talk. So, Peter, I'm going to give you the keys to the kingdom, and you can declare to people, you're bound in your sins, or you are loosed from your sins, and whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. What is he saying? He's saying you're going to be able to tell people, here is the door to the kingdom. I will give you the key, the gospel, which opens the door, and I will tell you by how you respond to the gospel whether you're bound in your sins or loosed from your sins. Básicamente lo que está diciendo es que las llaves del reino son la predicación del evangelio. Eso es lo que él está diciendo. Está diciendo que el resultado de la predicación, dependiendo de la respuesta de los oyentes, es la efectividad de estas llaves. Dependiendo de si abrazan la fe predicada, van a ser desatados de sus pecados y las puertas del reino de los cielos se les abrirá. Pero si no aceptan la predicación del evangelio, quedarán atados a sus pecados y las puertas del cielo se cerrarán. Sigamos oyendo para ver a ver si tiene sentido esto, porque en definitiva recuerden, lo que nosotros no podemos decir algo más de lo que el pasaje dice. Por ende, aquí el pasaje está señalándonos que Jesús le otorga algo particular, específico a Pedro, no al resto de los apóstoles. Solo a Pedro se lo está otorgando. Eso es lo que me dice el pasaje. Hay algo que son las llaves del reino, que estamos tratando de identificar su significado, hay algo que Jesús le otorga solo a Pedro y no al resto. Entonces, cuidado, porque si es la predicación, esas llaves del reino la tenemos todos. Presten atención. This isn't papal authority. This isn't authority to forgive sin. This is simply authority to open the kingdom door with the key, which is the gospel, and to say to someone, if you believe the gospel, you're loosed from your sins. If you don't believe the gospel, you're bound in your sins. O sea, básicamente, vos y yo tenemos también las llaves del reino. ¿Por qué? Porque por medio de nuestra predicación es que se ata y se desata. Y no solamente dependiendo de la predicación,
sino de la respuesta de la persona. Ahora, ¿ese es el sentido del pasaje? ¿Realmente Jesús lo que está queriendo decir es eso? ¿Le otorgo a todos las llaves del reino de los cielos? ¿Eso es lo que está diciendo Jesús en Mateo? En minutos lo vamos a ver. That is the most important thing that Peter could ever do, would be to have the key to the kingdom and open the door and tell people that they were either loosed or bound in sin by how they responded to the gospel. And you say, well, was that for Peter only? No, because over in John chapter 20 and verse 20, our Lord is talking to the disciples. This is after the resurrection. And he said, look at my hands and my side. And they rejoiced when they saw the Lord. So Jesus said to them again, peace be with you. As the Father has sent me, I also send you. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, their sins have been forgiven. If you retain the sins of any, they have been retained. He extends that power that he gave to Peter to the rest of the apostles. And saying the same thing, if you, because people believe the gospel, tell them their sins are forgiven, you are authorized by heaven to say that. Esa relación, Miami me la confirmó, tengo que ser honesto, esa relación Miami me la confirmó. Esa relación, vinculándolo con la explicación de la predicación del Evangelio, Miami me la confirmó, tengo que ser honesto. Las llaves del reino, Jesús se la está otorgando particularmente a Pedro. Y luego el perdón de los pecados de Juan no está haciendo referencia a la predicación. Está haciendo referencia a lo que dice el pasaje, a quienes le perdonen los pecados. El pasaje no está diciendo, dependiendo de quién acepte su predicación, sus pecados van a ser perdonados. Podría haber dicho eso Jesús, pero no dijo eso. Dijo, a quienes le perdonen los pecados les serán perdonados. Entonces, esta relación, este vínculo que está creando entre esos dos pasajes, interpretando que el nexo que los une es la predicación del Evangelio, Miami me lo confirmó. All the apostles had that same authority to declare that people's sins were forgiven. If you believe the gospel, I declare unto you. Todos los apóstoles tenían la misma autoridad para declarar que los pecados de las personas eran perdonados mediante la respuesta del Evangelio. El tema es que eso no dice el pasaje. That people's sins were forgiven. If you believe the gospel, I declare unto you, your sins are forgiven. Fíjense el significado que le está otorgando ese pasaje de Juan capítulo 20. Jesús dice, a quienes le perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Y John MacArthur dice, si crees en el Evangelio, te lo declaro, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué pervierten, corrompen las palabras de Jesús? If you do not believe the gospel, then your sins are not forgiven. Si no crees en el Evangelio, tus pecados no son perdonados. Hay un famoso pasaje que muchas veces les gusta a muchos citar del libro de Apocalipsis que dice, no añadirás ni quitarás palabras de este libro. No añadirás ni quitarás palabras de este libro. Por su santidad, porque era escritura, era inspirado. ¿Por qué añaden palabras a las palabras de Jesús? Me pregunto. Forgiven. The 12 were also then given the keys, the gospel key that opens the kingdom, and the right by whatever response a person has to declare whether they were freed from sin. Hasta ahí nada más. Entonces, John MacArthur dice, a diferencia de lo que dice la Biblia, no es solamente Pedro que recibió las llaves. No es solamente Pedro, sino todos los apóstoles.
Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. No nos quedemos con lo que dice John MacArthur, sino que vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que sois? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Le está hablando directamente a Pedro, no está incluyendo más a nadie. Tiene en mente únicamente Pedro. Las palabras se las está dedicando únicamente a Pedro. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro. Se está refiriendo a Pedro. Jesús ha olvidado el resto. Se está dirigiendo exclusivamente a Pedro, no se está dirigiendo al resto. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, no a Tomás, no a Judas, no a Mateo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A ti te daré las llaves, a ti. No a Bartolomé, no a Santiago, no a Juan. A ti te daré las llaves de los cielos, del reino de los cielos. ¿Por qué le añadimos palabras al texto? Si el texto dice eso, el Espíritu Santo quería que el texto diga esto, ¿por qué le añadimos palabras? Y ahí Jesús parece recordar que no estaban solamente él y Pedro en esa conversación, sino que también estaban los apóstoles, el resto de los apóstoles, y dice, entonces mandó a sus discípulos a que no dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Se entiende? Ahí, bueno, ustedes también, inclúyanse en la charla. Pero a ti, tú eres Pedro, a ti. Eso es lo que dice el pasaje. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es realmente cuál es el significado que la Biblia le atribuye a las llaves. ¿Hay algún otro pasaje donde hable de estas llaves? Claro que sí, claro que lo hay. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 7 en adelante, fíjense lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Parece un tipo de relación con lo que acabamos de leer, ¿no? Aquí. La llave de David. David, ¿qué era? Rey. David era un tipo de Mesías, un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. La llave del reino. La llave de David es la llave del reino. La llave del reino de los cielos. Hay relación, ¿no? La llave de David, la llave del reino, la llave del reino de los cielos. Jesús siendo el postrer David, el rey davídico, el Mesías davídico esperado, es el que tiene la llave. ¿Se entiende la relación que hay? Jesús es el que tiene la llave. ¿Por qué? Porque así como David, por ser el rey, tiene las llaves del reino, el poder, la autoridad, las llaves representan en el reino el poder, la autoridad. Jesús, en el reino de su Padre, es quien tiene las llaves. ¿Se entiende la relación? En el reino de David, David es quien tiene la llave. Poder, autoridad, la última palabra. En el reino de los cielos, es Jesús que tiene las llaves. ¿Estamos bien hasta acá? Hay una relación. De hecho, el ministerio mesiánico de Cristo guarda una estrecha relación con el reino de David. Ellos, los judíos, esperaban a David, ¿no? Que era el Mesías. Entonces, esa relación es evidente. Fíjense otro pasaje del Antiguo Testamento que nos habla de las llaves. Y presten atención cómo la Biblia, el Espíritu Santo, va preparando el camino para que interpretemos correctamente las palabras de Jesús a lo largo del tiempo. Presten atención. Esto se encuentra en Isaías capítulo 22, si yo no me equivoco, sí, Isaías capítulo 22. Verso 15 en adelante. Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna,
el mayordomo, palabra clave en el desarrollo de nuestro argumento, y dile, ¿qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, por el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y desierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria. Oh vergüenza de la casa de tu Señor. Dios está como exhortando y está echando, le está metiendo un boleo a un mayordomo. Sebna es un mayordomo. ¿De dónde? De la casa de su señor, obviamente. Los mayordomos eran quienes estaban encargados de todo en la casa de su señor. Quienes tenían la autoridad, eran la mano derecha de su señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. ¿Ven? ¿Lo está? Señor, muchas gracias por sus servicios. En aquel día, cuando le meta el viaje a Sebna, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. O sea, básicamente le está dando su trabajo, le está otorgando su lugar. Está cambiando de mayordomo, ¿se entiende? Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. De vuelta a esta relación del cerrar y nadie abrirá, del abrir y nadie cerrará. Entienden de que hay una estrecha relación con el reino, el rey, el servidor, mayordomo. El rey tiene llaves y se las otorga a su mayordomo, y el mayordomo que tiene las llaves es aquel que tiene la autoridad de su amo. El siervo que tiene las llaves tiene la autoridad de su amo. No por capacidad propia, sino porque su amo se la otorga. En función de la autoridad de su amo, el mayordomo tiene autoridad. No es en función propia, sino en función de la autoridad de su amo. Dado que mi amo tiene autoridad y él me ha escogido, yo tengo autoridad. Esas llaves representan autoridad. ¿Y cómo sabemos que representan autoridad? Bueno, porque esas llaves abren y nadie cierra, cierran y nadie abre. O sea, capo. Se vuelve capo. El capo. Y no había muchos mayordomos, había un mayordomo. Un mayordomo. ¿Se está entendiendo la relación? Datos que serán de vital importancia para el desarrollo de nuestro argumento. Fíjense cómo es interesante que aquí al mayordomo le dicen padre de Jerusalén y de la casa de Judá. Padre, 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 papá, padre, papá, papá. Hay una relación, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. No quiero spoilear nada. Otro de los ejemplos, hay un montón de ejemplos en la Biblia de amos y siervos, amos y mayordomos. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, bardón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía. Y Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así José halló gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenían. ¿Ven? Que es una costumbre. Es una costumbre. El amo, el mayordomo tiene el poder de todo lo que hay en la casa de su amo. Tiene las llaves, tiene la autoridad. ¿Se está entendiendo? Podría presentar un montón de otros textos, pero yo entiendo de que ustedes, del otro lado, saben que la Biblia está repleta de estos ejemplos de amo, mayordomo, amo, mayordomo, amo, mayordomo. Pero lo importante es lo que dice Isaías 22, ¿no? Esa relación entre
las llaves, nadie cierra, nadie abre y cosas por el estilo. Ahora, ¿no encuentran honestamente una relación en entre estos pasajes y lo que Jesús le dice a Pedro? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A la luz de los pasajes que acabamos de ver, ¿no ven una relación? ¿No encuentran una relación? Este es un pasaje que señala a Pedro como el mayordomo de Jesús. Pedro no era cualquier apóstol. Pedro era el mayordomo de Jesús. Y es en este momento donde instituye su mayordomía. Es en este momento donde públicamente Jesús declara a Pedro como su mayordomo. Por ende, todos los de la casa deben sujetarse al mayordomo, porque sujetarse al mayordomo es sujetarse al amo de la casa. Es lenguaje bíblico, es lenguaje bíblico. Esto es una referencia de Jesús instituir a Pedro como mayordomo de su reino. Aquí Pedro está siendo instituido públicamente por Jesús como el mayordomo de su reino. Y en el reino, el mayordomo tiene autoridad, tiene potestad sobre todo lo de su amo. No por causa propia, sino porque así el amo lo ha decidido y ha transferido autoridad al mayordomo. En función del amo es que el mayordomo tiene autoridad. Y en la casa, quienes quieran permanecer en ella, deben obedecer al amo. Pero obedecer al amo es obedecer al mayordomo. Si querés ser obediente en la casa, tenés que obedecer al amo. Pero ¿cómo se obedece al amo? Obedeciendo al mayordomo. No, pero Santi, vos estás sacando muchos textos de su contexto y cosas por el estilo. Bueno, aquí vamos a ver otros pasajes donde Jesús claramente tiene una misión especial con Pedro. Una misión que no tiene con el resto de los apóstoles. Presten atención. Aquí nos encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 31. Presten atención a lo que dice acá. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿A quién? A los apóstoles. Está hablando en plural. Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo. ¿Se acuerdan la referencia? ¿Se acuerdan el libro de Job? En un estilo poético, Job nos presenta un tipo de teología, ¿no? Donde Satanás pide permiso a Dios para llevar a cabo ciertas obras en la tierra. Entonces aquí hay un tipo de relación. Podemos ver esa misma teología que es manifiesta de forma poética en el libro de Job, aquí en este pasaje. Entonces dice: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, los va a poner a prueba, los va a meter en candela. Pero yo he rogado por ti. No por Mateo, no por Tomás, no por Judas, no por Andrés. Yo he rogado por ti. ¿Y por qué por mí, Señor? Que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro tenía el deber de confirmar a sus hermanos. ¿Ven que con Pedro el trato es distinto? Pedro no es uno más del montón. Pedro es uno destacado en el grupo de los destacados. En el grupo de los destacados, Pedro es un destacado. Pedro es un diferente para Jesús en el grupo de los destacados. Entonces él dice: Satanás los va a zarandear a todos, pero yo he rogado por ti. No he rogado por Andrés, no he rogado por Mateo, no he rogado por Juan,
He rogado por ti. Por ti. Diría el muñeco Gallardo a sus jugadores, ¿no? Hacete cargo. Hacete cargo, le diría el muñeco Gallardo. Hacete cargo. Pero no es el único pasaje. Si vamos a Juan capítulo 21, verso 15, el famoso pasaje. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? El trato es exclusivo con Pedro. ¿Por qué? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora ya no son corderos, sino ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció y que le dijese tercera vez y dijo, ¿me amas? Y le respondió, perdón, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Se está entendiendo que en este diálogo Jesús básicamente está comisionando a Simón Pedro a una tarea exclusiva que no se la da a otros, se lo está dando a Pedro. Esta tarea se la está dando exclusivamente a Pedro. Hay una tarea específica dirigida a Pedro. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Hay algunos que muy románticamente no afirman, como yo también creía lo mismo, muy románticamente afirman que, bueno, no, esto es la restauración emocional de Pedro. Esta es la restauración emocional de Pedro. ¿Por qué? Porque como lo había negado 3 veces lo tenía que restaurar y cosas por el estilo. Y probablemente haya ese significado, pero la pregunta es, ¿el único sentido del pasaje es ese? No, para nada. Si llega a ser también ese, hay otro sentido del pasaje. Y es especificar la tarea de Pedro. Especificar la tarea de Pedro. ¿Me amas? Ahora, no solamente eso tenemos. Si nosotros nos vamos al texto original, al griego, vamos a hallar algunas perlitas que son interesantes para analizar. Si me acompañan al texto, este es mi Eastward. Vamos a agrandarlo un poquito. Acá tenemos el pasaje, ¿ven? Llega a ver, este es el pasaje. Lo que pasa es que está con el interlineal griego de los números strong. ¿Está bien? Pero este es el pasaje. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Fíjense qué interesante el significado de la palabra pastorear. Ahí no, estoy viendo que no se llega a ver. Denme un segundo nada más, me corro de costado. Ahora sí lo van a ver bien. La palabra pastorear es la palabra griega poimaino, perdón, soy horrible en el griego. Si soy horrible en el inglés, ni se quieren imaginar en el griego, ¿no? Apacentar como pastor, apacentar ganado, regir. Otras traducciones dicen gobernar. Regir, gobernar son sinónimos. Pastorear es regir, gobernar. Jesús está comisionando a Pedro a regir, gobernar. No solo eso, sino también a apacentar a los corderos. ¿Quiénes son los corderos? ¿Cuál es la diferencia entre corderos y ovejas? Evidentemente hay una diferencia, si no el Señor no hubiera utilizado
referencias distintas. Bueno, las ovejas somos los creyentes, ¿no? El común denominador de creyentes, pero los corderos son los líderes. Y fíjense qué interesante porque Jesús manda a Pedro a pastar, ¿no? Apacentar es pastar, dar de comer a los corderos. Qué interesante que es la referencia, ¿no? Entonces acá tenemos referencias a Pedro que no la hacen, no, Jesús no la hace con otros apóstoles. Creo que es evidente, ¿no? Que Jesús no hace esta clase de referencias a otros apóstoles. Pero no son las únicas, por dar un ejemplo. Fíjense lo siguiente, esperen que arreglo mi camarita, ahí estamos. Fíjense lo siguiente, Pedro claramente tenía un lugar destacado en el grupo de los 12, que era el grupo de los capos, ¿no? Los líderes. Mateo capítulo 10, la famosa elección de los 12 apóstoles. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón. ¿Por qué pone primero Simón? Y después no dice segundo Andrés, tercero Jacobo. No, dice primero Simón. ¿Por qué primero Simón y no lo siguen numerando? Porque acá no está diciendo, no está simplemente utilizando la palabra primero como enumerarlos en un orden, sino está hablando de autoridad. Primero Simón. Creo que ya los pasajes que hemos visto muestran que es evidente que lo que Jesús creía es que primero estaba Simón, llamado Pedro. Primero Simón Pedro. Y si alguno duda de esa interpretación, la pregunta es también, ¿por qué siempre último nombra a Judas, que es el traidor? El orden en el que son nombrados es muy importante. En el lenguaje bíblico siempre, cuando se nombra un grupo de personas, el orden en el que son nombrados es terriblemente importante. Pero fíjense que hay más pasajes donde Pedro se destaca. La resurrección de Jesús, Marcos capítulo 16. Vamos particularmente al verso 7. Jesús se le aparece a María Magdalena, ¿no? Y dice, vamos a leer a partir del 6. Mas les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús, los ángeles, ¿no? Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. ¿Se entiende? Los ángeles están dando la novedad a María Magdalena y a las otras mujeres que Jesús está resucitado, no está acá. Y después añade, dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. ¿Por qué diferencia a sus discípulos, hablando del grupo de, en este caso, los 11, porque ya Judas ya no estaba entre ellos, y a Pedro? ¿Por qué? Porque a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué me diferencia a los discípulos de Pedro? Porque a la luz de toda la coherencia del mensaje novotestamentario, Pedro se destaca por encima del resto. Pedro no es cualquier hijo de vecino. Pedro no es un gordito youtuber argentino. Pedro evidentemente ocupaba un lugar de prominencia. Pedro era el importante o más importante de los apóstoles. Pedro era el líder de los apóstoles. Por eso que en el primer mensaje evangelístico de una iglesia recién nacida, luego de Pentecostés, nos encontramos con este pasaje. El libro de los Hechos, capítulo 2, dice, verso 14 en adelante. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro se puso de pie. Pedro va a hablar. Pedro no era cualquier hijo de vecino.
Podría utilizar muchos otros pasajes donde Pedro se destaca. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que estoy queriendo decir es que evidentemente, a raíz de que Jesús veía con ojos distintos a Pedro por sobre el resto, la iglesia naciente, también destacó a Pedro por sobre el resto. Pero no es lo único. José Miguel Arraiz, un apologista católico, dice algo muy interesante en su blog. Si me permiten, voy a leerlo. José Miguel Arraiz dice lo siguiente. El término atar y desatar. Estábamos hablando de Mateo capítulo 16, ¿no? Te daré las llaves, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Atar en hebreo se dice azar. La Mishnah en Shabbat 4.1 lo emplea comentando Números 33 como declarar prohibido. O sea que atar, según la Mishnah, estamos yendo a fuentes judías. ¿Por qué? Para ubicarnos dentro del contexto en el que Jesús habló de atar y desatar. Entonces, según la Mishnah, fuente judía, el término atar es interpretado como prohibir. Y desatar en hebreo se dice itir. La Mishnah lo emplea para declarar permitido o lícito. Entonces, atar y desatar quiere decir permitir o prohibir según el contexto judío de la época. La sinagoga usaba ambos verbos para indicar quién estaba admitido o proscrito de la sinagoga. Excomulgado. Y para la interpretación de ciertos pasajes difíciles de la Escritura. Es, pues, un empleo técnico para indicar autoridad, no solo en materia disciplinaria, imposición y levantamiento del anatema dictado por la sinagoga, además de la Mishnah. Josefo también de ello habla en el Bello Judaico. Esto es una referencia a la guerra de los judíos. ¿Está bien? Sino también de autoridad, halakika, así se pronuncia. Para enseñar. En cuanto a la enseñanza, significan la interpretación autoritativa de la ley por el rabino ordenado y competente en la materia. Goza de autoridad para prohibir y permitir. ¿Ven? En Guerra de los Judíos, capítulo 1, libro 1, perdón, capítulo 5, 111. Entonces, tanto la Mishnah como Josefo utilizan estos términos traducidos como atar y desatar como permitir o prohibir, como lo referente a la excomulgación. Lo vinculan con la autoridad para enseñar, etc. Esto es, honestamente hablando, lo digo como ex protestante, esto es muy parecido con lo que la Iglesia Católica cree respecto al Papa. ¿No? Reitero, porque ya veo en los comentarios que me saltan con cualquier cosa, ¿no? Ah, no, pero la sucesión apostólica, tenés que demostrar que Pedro fue el primer papa en Roma y cosas. Pará, vamos paso por paso. Es muy parecido a lo que acabamos de leer de fuentes judías, ¿no? Es muy parecido con lo que la Iglesia Católica cree del Papa, ¿no? Parecido, similar. Entonces, en principio deberíamos decir que... el texto de la Mishnah, por las dudas. Este es el texto de la Mishnah que estábamos haciendo referencia. ¿Está bien? Entonces, creo que aquí hemos presentado buenas razones, apelando a la Escritura, ¿no? De quién era Pedro. ¿Qué es lo que Jesús dijo de Pedro? ¿Cómo Jesús trataba a Pedro? La diferencia que había entre el trato de Jesús hacia Pedro con el trato de Jesús hacia el resto de los apóstoles. La referencia, la autoridad que Pedro tenía en la iglesia primitiva. La referencia del Antiguo Testamento respecto a esto que Jesús le otorga a Pedro, que son las llaves. Evidentemente, Pedro
es considerado por Jesús como el mayordomo en su reino. Y el mayordomo tiene autoridad. Y esta autoridad no se la da a todos los apóstoles o a toda la iglesia, ¿no? Particularmente se la da a Pedro. Obviamente luego tendremos que demostrar que esa autoridad permanece con el pasar del tiempo y se va delegando de obispo tras obispo en Roma, ¿no? Eso después se demostrará. Pero al menos el caso de Pedro como mayordomo, como prominente delante del resto de los apóstoles, como el que preside, como el siervo del amo que tiene autoridad para atar y desatar en su casa / reino, porque el amo así lo dispuso, creo que ha sido demostrado. Entonces, con esto simplemente quiero facilitarte algún recurso como para que vos, que estás del otro lado, quizás si sos honesto y te lo planteaste y dijiste, che, loco, a ver, me gustaría realmente saber, a ver si hay buenas razones para creer esto que se dice respecto al Pedro y su relación como papa. Recuerden Isaías capítulo 22, serás padre de los de Judá, de Jerusalén, padre, papa. Entonces, aquí te queremos dar estas herramientas. Si ha sido de bendición para tu vida, te pido de que me dejes un like así de grande, que te suscribas, que me sigas en Instagram. Me buscas en Instagram como Rincón Apologético y me dejas saber en los comentarios, nada, qué es lo que opinás al respecto, que a las primeras horas siempre leo los comentarios, ¿eh? Dios te rebendiga, nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.